Salvación es del Señor y único y única de Él. Esta mañana estamos aquí acabando la carta de el apóstol Pablo hacia la iglesia de Corintios. Estamos aquí a casi un año que tenemos aquí en esta carta y le damos gracias a Dios este viaje que hemos estado juntos. Espero que haya sido una bendición a su alma. Vamos a comenzar otro libro de la Biblia en un par de semanas. Vamos a estar yendo por el libro de San Lucas. Ahí estaremos otros 2 años o no sé cuánto nos tardemos, pero el principio es poder irnos sobre la palabra y viendo lo que Dios tiene para nosotros, versículo por versículo, para poder tener un mejor entendimiento de lo que Dios tiene para nosotros y nos habla sobre su palabra. Entonces, si han estado escuchando, tenemos los sermones ahí en el YouTube, si acaso quieren ir para atrás, ahí están todos los sermones. Pero estamos aquí y vemos que Pablo se hizo un insensato para atraer a la iglesia de los Corintios de regreso a Cristo. Se habían descarriado, ¿verdad? Y el amor de el apóstol es traerlos otra vez hacia el amor de Cristo. Y es insensato, ¿por qué? Bueno, porque es un amor insensato. Porque si nosotros vemos este tipo de amor, no lo vemos mucho nosotros en el mundo. El mundo es condicional y Dios es incondicional. Esta acción que vemos en Pablo y en los cristianos, que debemos de ver en los cristianos maduros, es un amor que es fuera de este mundo, es un amor que es amor de Dios. Y aquí Pablo se niega a sí mismo, se hace un insensato para tratar de traerlos para atrás a nuestro Señor Jesucristo. Quería verlos, él realmente quería ver a la iglesia prosperar y madurar en el Señor. Los propósitos de Pablo al escribir a los Corintios fueron primero, la primera carta o las primeras 2 cartas, ¿verdad? La primera carta fue para tratar varios problemas que había en la iglesia, había estas divisiones, se habían formado estos clubs, estas clicas. Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro, otros yo soy de Cristo. Y también escribió para abordar varias preguntas que le habían hecho. Ellos habían escrito una carta a Pablo con preguntas de la vida prácticas, o Pablo también, su intención de escribir estas cartas era para poder contestar esas preguntas que los corintios los habían enviado. Esta iglesia en Corintios era una, si vemos en el mapa, vemos que este lugar sí había mucha prosperidad, ¿verdad? Es así como Laredo, ¿verdad? Que tenemos el 35 y había exportación, importación. Aquí en Corintios, si vemos, ahí está el mar y están las carreteras donde pasaba mucha gente de distintos lados del mundo para la importación y exportación. Entonces, esta iglesia se había manifestado en una ciudad muy pecaminosa, era una ciudad donde había pecado muy severo. Y ahí fue donde Pablo pudo plantar y ser luz y manifestar una iglesia. Aunque estuviera el pueblo por puertas, ¿verdad? Pues prosperando, tenían todo, pero no tenían a Dios. Entonces, ¿de qué sirve tener todo si no tienes a Dios, verdad? Todo es temporal. Y luego en la segunda carta de Corintios le da la atención y el centro de Pablo es que él tenía el deseo de animar a los corintios en cuanto a su amor genuino por ellos. Por supuesto, habíamos visto que él había mandado una carta severa, pero ellos respondieron a la carta positivamente. Ahora Pablo les está escribiendo aquí en Corintios, no nomás para defender su apostolado, que esas son las 2 cartas que vemos esa defensa de su apostolado, pero también porque los quería animar a seguir caminando en Cristo con obras, ¿verdad? Y manifestar eso. Entonces aquí Pablo vio que respondieron positivamente. Entonces espero que a lo largo de este viaje que hemos tenido en los 2 años en Corintios, que puedan ver el amor y la misericordia que Dios tiene hacia nosotros. Aunque somos infieles, Dios es fiel a nosotros. Ese es el Dios que servimos. O sea,
Ese es un amor insensato. La gente no es así. La gente si quiere lealtad, ¿verdad? Pero Dios, aunque le fallamos, Él es bueno. ¿Cuánta gente no le podemos fallar nosotros? Y esas son las relaciones que tenemos en el mundo. Pero con Dios es diferente. Aunque nosotros fallamos, Él es fiel. Aunque nosotros somos infiel, Él es fiel. Y si algo podemos manifestar, no se trata de Pablo y de Pedro y no se trata de todos estos hombres, se trata de Dios. La Biblia se trata de Dios. Y aquí vemos eso en lo que Pablo nos está diciendo aquí. Su pueblo aquí, Pablo comienza y les habla sobre todos estos temas. Y luego llega aquí al final de su carta. Llegamos al final de su carta. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 13, que lo tenemos en la pantalla para que nos sigan. Vamos a estar viendo versículos del 7 al 14. Y en estudiando esto, una de las cosas importantes es entender el versículo 4, que el domingo pasado estuvimos en el versículo 5 y ahí nos quedamos, pero quiero que entiendan algo del versículo 4 para que puedan entender más fuerte el adiós de Pablo, el adiós de Pablo. Aquí ya se despide de la iglesia, les da en su carta. Y ahí estuvimos en el versículo 5, ¿se acuerdan de un autoexamen? Tenemos que examinarnos y luego hay una examinación de cómo estamos, no nomás en nosotros mismos personal, pero cómo estamos como iglesia, ¿verdad? ¿Estamos peor que el mundo? ¿Qué ve la gente en nosotros? Dice, no, pues mejor me quedo como estoy que hacerme cristiano porque están ustedes por puertas. La gente puede decir que hay una sinceridad, que hay algo diferente en nosotros. Dice Pablo, háganse un autoexamen, examínense a sí mismo y luego colectivamente como iglesia hay que examinarnos como iglesia y cómo poder nosotros caminar y ser el reflejo de Cristo Jesús. Y antes de pasar a esta sección, quiero que veamos este texto. Este texto está en el versículo 4 de la misma de 2 de Corintios 13. Y vemos ahí la voluntad de Pablo de convertirse en un tonto débil, por decir insensato, un tonto débil, porque deseaba lo mejor para la iglesia. Y eso lo vemos en el amor, ¿verdad? Vemos las películas de amor. Mira, este hombre está actuando como un tonto por agarrar el amor de esa mujer. Bueno, ese tipo de amor debemos de tener para Dios, hermanos. Ese tipo de amor es el que debemos de tener para Dios. Y aquí Pablo tenía ese amor para la iglesia de Dios. Tenía ese amor para sus hermanos en Cristo. Tenía ese amor para aquellos que caminaban en tinieblas. Eso es lo que quería Dios. Dios también desea lo mejor para nosotros, para sus elegidos. Y Jesucristo estuvo dispuesto a ser burlado, a soportar la vergüenza por una futura gloria, toda la vergüenza que pasó en la cruz. Esto es muy importante que nosotros tengamos en nuestras mentes porque es verdaderamente necesario. Estamos en un mundo, nos vamos al trabajo, nos vamos a las cosas de nuestros hijos, nuestras familias, los biles, todo lo que viene con la vida durante la semana, ¿verdad? La economía, todo lo que viene con la vida. Estamos enfrentando a gente caída y nosotros todavía estamos también caídos, no sé. Pero cuando debemos cada día acordarnos del amor de Cristo, de acordarnos que Él se humilló, que Cristo se humilló, ¿verdad? Para ir a la cruz del Calvario por nosotros. Y como cristianos que caminamos en este mundo caído, no podemos olvidar este maravilloso amor demostrado por Dios a través de Jesucristo. Tenemos que acordarnos cada día. Esas son las fuerzas que hay que levantarnos y pedir al Señor, Señor, me voy a meter en este mundo, Señor. Y no es que Dios no quiera que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo, ¿verdad? Debemos de estar en el mundo, pero necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y dice en el versículo 4 algo que se puede oír muy complicado, pero se los voy a tratar de poner exactamente lo más simple posible, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad. Él, minúscula, es Cristo,
pero vive por el poder de Dios, así también nosotros somos débiles en él, sin embargo vivimos con el poder de Dios para con ustedes. Aquí vemos esta pequeña y asombrosa palabrita griega. La palabra griega que vemos aquí es gar. Gar significa por qué o por esta razón, que viene siendo un término de explicación. Cuando ves la palabra gar, cuando ves la palabra por qué o por esta razón, nos va a dar la explicación, ¿verdad? Eso lo aprendemos en la escuela, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que esto me hubiera sido útil, ¿verdad? Hubiera puesto un poquito más atención en la escuela. Pero gracias a Dios que Dios nos da el por qué, nos da el término de por qué. Dice, explica la debilidad de Cristo. De hecho, fue crucificado por debilidad. Dice que fue crucificado por debilidad, pero vive gracias al poder de Dios. Amén. Jesús dejó a un lado sus privilegios divinos. Él era Dios y vino y se hizo carne, pero dejó ese privilegio divino para convertirse humildemente en el Cordero de Dios. Se hizo humanamente débil para poder ser el sacrificio perfecto en la cruz. Y sin embargo vive porque el poder de Dios lo resucitó de los muertos. Gusen dice, así como Jesús mostró debilidad, pero ahora reina con poder, Pablo vendrá con un poder similar después de mostrar a los cristianos de Corintios su debilidad. Porque también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con la causa del poder de Dios dirigida hacia vosotros. Pablo afirma que tenía la plena confianza en que a pesar de su debilidad, él tenía su unión con Cristo. Y como Cristo tendría también el poder de la resurrección de Dios manifestado en él a través de él cuando esté ante los corintios como su líder, como un líder poderoso. No como un líder poderoso, pero y tampoco con autoridad, sino como un líder que quiere lo mejor para ellos. Y aquí venía Pablo y lo veían como un debilucho. A Pablo lo veían como un débil. Pero Pablo dice, mira, no quiero llegar con autoridad. Quiero que se arrepientan, no quiero llegar con autoridad. Homer Kent dice, si a los corintios les molestaba que Pablo no siempre se comportaba como un líder poderoso y autorativo, que recuerden que Cristo también había mostrado esta combinación de debilidad y fuerza. Había mostrado debilidad según la estimación humana cuando se sometió dócilmente a sus enemigos sin violencia ni represalias y soportó la humillación de la crucifixión. Entonces, sin embargo, esto no fue toda la historia. Sabemos que no se quedó en la cruz Cristo, ¿verdad? Sabemos que hubo un poder, también hubo un poder y no se quedó en esa debilidad, sino Dios vino y lo resucitó de los muertos. No era un estado permanente de la debilidad que tenemos. En otras palabras, Pablo no dejó que su orgullo se entrepusiera en el camino de su misión. Muchas veces tenemos esa misión, ¿verdad? Vemos a alguien que se quiere bautizar o que viene al Señor y nosotros tenemos, ¿y qué hacemos? Nos queremos levantar el cuello nosotros, ¿verdad? Sí hay un orgullo, gracias Señor que me estás usando como instrumento, pero al fin es Dios el que lo está haciendo, no tú. Dios es el que cambia gente, Dios es el que hace eso. Eso es lo que él deseaba, lo mejor, Pablo, para la iglesia de Corintios y para todas las ovejas de Cristo. Era manso y gentil y abnegado como lo fue Cristo. Él estaba siguiendo a su amo. Nuestro Señor fue humilde y cuando caminó por esta tierra, aunque era igual que Dios, no se aferró a eso, sino que obedientemente fue hasta la cruz del Calvario y murió. Pablo también vino con poder, no su poder, sino el poder de Dios en él. Así como Cristo mostró
debilidad, pero ahora reina con poder. Así Pablo después mostrará debilidad y mansedumbre. También vendrá con autoridad para venir a confrontar a los corintios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos des sabiduría de la más alta, Señor, para escudriñar tu palabra, que nos ayudes, que nos des mentes captivas, Señor, a tu palabra, que nos des entendimiento, Señor, porque el entendimiento nomás viene de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aquí tenemos, ahora sí le podemos entrar al versículo 7 al 14, que es el fin de estos libros. Acabamos 1 Corintios, 2 Corintios, ya lo leímos todo. Y aquí viene el gran resumen o el gran adiós. Pablo termina su carta y aquí vemos algunas cosas que son bien importantes. Vemos una oración y un recordatorio de su motivo para escribirles. Luego termina con una exhortación y también les da una bendición de a Dios. Les da una bendición, una oración de a Dios. Vamos a leer los primeros versículos. Aquí dice, en el versículo 7 comenzamos. Dice, y rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo al favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes se han hecho perfectos. Entonces, aquí vemos lo que está diciendo Pablo y lo vamos a ver. Tenemos primeramente una petición, una oración. Tenemos dos oraciones. O si miras el texto, puedes hacerle un círculo a oraciones, dos oraciones que hay. Aquí, dos peticiones que tiene Pablo. El verbo orar se usa dos veces aquí. Es como un verbo, algo acción que pide, que está pidiendo, que está haciendo Pablo. Pablo primero ora para que no hicieran ningún mal. Lo primero que dice es, no hagas mal, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos como padres con nuestros hijos? Pórtense bien, ¿verdad? Es como un padre espiritual. Lo primero que hace es, pórtense bien, no hagan mal. Tenemos algo, y vimos también algo de este mal que estaba plagando la iglesia, que era una sombra en la iglesia, en el capítulo 12, versículos 20 al 21. Pablo y sus compañeros de trabajo oraban para que hicieran lo correcto. Eso es lo que ellos querían, que hicieran lo correcto. Y podemos verlo como padres, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos de nuestros hijos? Que hagan los correctos, que crezcan y hagan lo que es correcto y agradable hacia Dios. Ese es nuestro querer. Y eso es lo que los compañeros de Pablo querían hacer, siempre. Aunque ellos parecieran deprobados. Está diciendo esto. Mira, si vamos a vernos insensatos y no aprobados, pero ustedes van a madurar y estar bien, no nos importa vernos insensatos. Eso es lo que está diciendo. Nos vamos a ver como insensatos, nos vamos a ver como débiles, nos vamos a ver como débiles, pero si ustedes son fuertes en el Señor, entonces no me importa, no me importa. Eso es importante. Pablo realmente no le importaba demostrar su apostolado, solo quería que hicieran lo correcto. No se trataba de Pablo. Le preocupaba promover la verdad del evangelio. Eso es lo que quería hacer Pablo. Pablo se alegraba cuando se consideraba él débil y los corintios fuertes. Pueden considerarlo un orador, un predicador débil, y incluso lo consideraban débiles en sus talentos, siempre y cuando sean maduros y hagan lo correcto. Está bueno, no pienses que predico bonito, no pienses que estoy educado como ustedes quieren. Está bueno, no piensas que tengo no estoy usando los dones correctos. Está bueno, pero madura en Cristo. Eso es lo importante. No importa lo que pienses de mí. No importa lo que pienses de mí. Pablo tenía toda la confianza en Cristo, que sabía que él era un verdadero apóstol, sin importar cómo se portaba la iglesia. Dijo, si porta la iglesia así, yo como quiera soy un apóstol. Yo sé quién soy. Eso no me importaba. Robertson explica, Pablo deseaba
que no hagan nada malo. No tenía ningún deseo de ejercer su autoridad apostólica a parecer aprobado. Prefería verlos hacia el noble, haciendo lo noble, aunque lo hicieran parecer desaprobado después de todo lo que le había dicho. Después de todo lo que escribió y todas las pruebas que hubo, aún así dice, mira, si todavía no me ves como un apóstol, si todavía no me ves como una persona aprobada, no me importa, con que se porten bien y hagan la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos tenemos que salir nosotros, ¿verdad? Como ministros, ¿verdad? No se trata de nosotros. No se trata de cómo me miren a mí. Pablo no quería que lo miraran como un gran apóstol. No le importaba todo eso. Él lo que le importaba es el bienestar de la iglesia. Versículo en el 9 nos dice ahí, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Eso es lo que está diciendo. Esta es la segunda porción de la oración a los creyentes. Pablo expresa esta madurez, dice, sean maduros. Pablo expresa esta madurez en Colosenses 4:12, dice, para que ustedes sean maduros y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Eso es madurez, que estén seguros en toda la voluntad de Dios. Esa es la madurez. Esta madurez tiene que ver con ser completo en Él. Esa madurez tiene que ser completo en Él, un perfeccionamiento o a lograr ser maduro, lograr ser maduro. De modo que existe un sentido de nuestra necesidad de un cierto continuo de santidad, un crecimiento continuo de santidad. Pablo está orando para que maduren, para que su carácter y su conducta crezcan en la semejanza de Cristo. Es triste, hermano, vemos los matrimonios hoy en día. Ya tienen 50 años y camas separadas, cuartos separados, no se hablan, nomás están viviendo ahí como que están ahí compartiendo los viles nomás. Qué triste, qué triste. El amor debe de crecer, hermanos, entre más años tiene. Debemos de negarnos más y más, entre más enamorados estemos, debemos de crecer. Qué feo que ya te enamoras una vez y ahí quedó la historia. Vemos las películas de que happily ever after, ¿verdad? Que están felices para siempre, ¿verdad? Se acaba la caricatura del príncipe y de la reina o de la princesa y el príncipe. Pero no enseñan cuando nace el huerquillo llorando. No enseñan ahí cuando los biles caen, las taxas están, ¿eh? No enseñan cuando llegan los suegros o las suegras, ¿verdad? No enseñan ahí, ¿verdad? Todo lo que es la vida práctica, que crezcan los niños, que crezcan los hijos. Hermanos, no es una historia de que, ya todo está bien bonito de color de rosas. Necesitamos a Cristo para vivir esta vida, hermanos. Que sea una lámpara en nuestros pies. Hay muchas cosas que pasan en las vidas. Y aún así dice Cristo que va a ir creciendo su amor. Debe de crecer su amor. Y eso es negarnos a nosotros mismos. No deberíamos quedarnos y permanecer mucho tiempo en esta inmadurez. Por eso los matrimonios no funcionan, porque no hay madurez. Por eso hay gente que está de trabajo, porque no hay madurez. Por eso estamos como estamos en nuestras vidas financieras, porque no hay madurez. ¿Amén? ¿O nomás son en otras partes? Madurez, hermanos. Madurez. Tenemos relaciones inmaduras todavía, hasta con los amigos, los colegas. No nos toman en serio. Madurez. Pero Pablo también dice en 2 de Corintios, en Colosenses 2:10, en Colosenses 2:10 dice que todo cristiano es completo en Cristo. Otra vez usa lo mismo, completo en Cristo, Colosenses 4, completo en Cristo, en Colosenses 2:10. Son dos diferentes completos en Cristo. Aquí en Colosenses 2, aquí está completo en Cristo, se refleja nuestra posición perfecta en Él. Somos justificados, somos declarados justos ante los ojos de Dios gracias a Cristo.
Aunque este tipo de plenitud, este tipo de completo en Él no está hablando de obras y de comportamiento, no, no está hablando de madurez, debemos entender que sin esta posición correcta en Colosenses 2, en Cristo, no tendríamos ninguna razón de buscar la santidad. So, necesitamos ser completos en Cristo, quiere decir justificados en su presencia, no por obras, no por nada que podamos hacer. Y el resultado de eso es ser completo en Cristo, en caminar en madurez, creciendo en madurez, creciendo en madurez, creciendo en madurez. Qué feo que no crezcamos ya, ¿verdad? Qué feo que nos quedemos ahí nomás y no queramos crecer. No queramos aprender nada de otras cosas, no queramos crecer en nuestras vidas, en nuestras cosas. Y incluso, ¿verdad? Vemos cómo crezco en mi negocio, cómo crezco en mi trabajo, cómo crezco en mis promociones, cómo crezco en mejorar mi educación, cómo crezco en todas estas cosas, pero ¿cómo los cristianos, hermano? Esos son gente que no conoce a Dios y como cristianos tenemos esos mismos deseos en lugar de pensar, ¿cómo crezco en el Señor? ¿Cómo crezco en madurez? ¿Cómo puedo ser más reflejando y placeando a mi Señor y Salvador Jesucristo? Es importante ver que Dios está hablándonos y sobre su palabra y nos está dando consejo para que podamos vivir una vida abundante. No quiere que vivíamos una vida de aburrida o triste o sin gozo, hermanos. Derrotada. ¿Cuántas gentes viven sin gozo? Todos los días se levantan y falta un gozo. Pues se sienten vacíos, hermanos. Hay un vacío. Puedes tener tu familia, puedes tener tu carrera, puedes tener todo, pero hay algo vacío. Es un vacío, hermanos. Y Dios quiere llenar ese vacío que nadie puede llenar, nomás Él. Y cuando Dios te llena ese vacío, vas a tener gozo hacia tu pareja, hacia tus hijos, hacia todo el mundo alrededor de ti. Vas a hacer algo diferente. ¿Es perfecto? No, híjole, yo quisiera. ¿Cuántas veces no la riego? Por eso estoy aquí en este hospital. La iglesia es un hospital, ¿verdad? Como el dicho dice, no es un museo de frío, un museo de puras cosas. No, este es un hospital. Aquí todos estamos enfermos y necesitamos a Dios, comenzando con el que está aquí arriba predicando. Y hasta el día que venga Cristo y nos perfeccione, vamos a necesitar de Él todo el tiempo. Amén. Entonces, eso es lo que está diciendo, esta santidad. Entonces, debemos de estar completo en Cristo y madurar en la semejanza de Cristo. Y Pablo ora para que los creyentes lleguen a ser completos. Esto significa que la vida cristiana no es estática. Si saben lo que hace el agua estático. Si tienes una llanta atrás en tu patio y llueve, o tienes ahí un bote, una cubeta que no levantaste, es un pozo o algo, o especialmente en el rancho, tú tienes ahí un pozo y ahí está el agua sentada. ¿Qué produce en tu hogar? La llanta ahí tiene agua alrededor, ahí se queda, no la mueves, la cubeta y todo. Zancudos, apesta, trae enfermedad. No es la vida cristiana estática, hermanos. Se tiene que mover, tiene que crecer. No debemos de tener una vida estática, nomás te levantas, haces lo mismo, pum, vas y haces esto. Y si mi propósito, imagínate qué depreciante será, si mi propósito nomás fuera, aunque amo a mis hijos y amo a mi familia, si mi propósito nomás fuera levantarme, trabajar, pagar los biles, estar seguro que mis hijos estén bien, luego me levanto otra vez, trabajo, hago mis biles, que tenga comida, ¿qué? Y luego crecen tus hijos y no sabes cómo van a salir. Y hay todo lo que invertiste. Pero cuando inviertes a Dios y sales, yo tengo un propósito más grande que esto que hay en esta vida. Entonces voy a vivir mejor para mi familia, para proveer por ellos. Tengo algo más que este mundo. Todo es temporal. Todo es temporal. Todo tu dinero, lo que sea, tu colegio, tu vanidad, tu presencia, tu juventud, tu familia, todo
lo que hay en este mundo, cuando mueres, se acaba y ya no llega para el otro lado contigo. Pero Dios permanece para siempre. Y hay otra vida del otro lado. Hay dos caminos. ¿Ok? Dos caminos. Cristo dice que hay un camino que es angosto y muchos no quieren pasar por él. Lo dice Cristo que hay un camino ancho donde todos quieren pasar. Este camino angosto te lleva hacia la vida eterna con Cristo Jesús. Y el camino angosto que muchos pasan por él te lleva a la destrucción y separación con Dios. Entonces hay mucho más en la vida. Qué bonito que pueda yo darle un ambiente a mis hijos y a la generación de ellos que puedan conocer a Dios. Qué herencia más mejor, ¿no? Una carrera de colegio, dejarles dinero, que dejarle la herencia de estar en un ambiente donde pueden buscar al Dios verdadero y vivo. Porque quiere decir que cuando yo esté de aquel lado los voy a ver a ellos también, si Dios quiere, ¿verdad? Y nada de lo que les dejé en este mundo se llevaron con él. Nada de lo que les dejo se llevaron con él. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Está diciendo, mira, ¿sabes qué? Tienen que seguir madurando, tiene que haber un propósito. Versículo 10 dice así, por esta razón, otra vez Gar, aquí nos va a dar una explicación, por Gar, esta razón les escribo estas cosas que están asunte a fin de que cuando esté presente no tenga que usar la severidad según la autoridad que el Señor me dio a edificar y no para destruir. Le dio Dios una autoridad para edificar, no para destruir. Y es bien importante, hermano, lo que está diciendo. Pablo está orando que dejen sus malos caminos, ya cuenten como cristianos maduros, que ellos estén tratando de llegar a ser cristianos maduros. Esa es la razón de esta carta. Les está diciendo, les estoy escribiendo para que maduren. Esperaba que escribirles esto iba a evitar ser disciplinados duramente. Yo entiendo a Pablo porque hay veces que estamos mal y hay gente que está mal, pero oramos de que el mensaje los mueva para que no tengamos que confrontar a alguien, ¿verdad? Ahí está mi esposa poniéndome ahí sermones y estudios, a ver si agarro el 20 yo y me arreglo para que no tenga que venir a confrontar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Mira, espero que los sermones y las cartas que les estoy escribiendo, que eso los motive y los cambie para que cuando venga no sea una visita mala, no sea una visita así de regañar, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad? Que nuestros hijos, ¿verdad? Cuando se van de la casa, pero todavía hay que quieren ayuda, sino cuidar sus hijos o financiera, siempre se pone más complicado porque cuando tienes chiquitos tienes problemas de niños, pero cuando crecen tienes problemas de grandes. Agárrense en los que no están en esa etapa. Pero siempre queremos llegar ahí con gozo, ¿verdad? No queremos decir, oye, ya estuvo, ¿no? Ya te voy a cortar. O ya madura, ¿no? O sea, queremos tener una visita bonita y buena. Y Pablo está diciendo lo mismo. Dice, hey, ¿sabes qué? Necesito que agarren la onda, como se dice, con estas cartas. Y luego ustedes puedan ver su error y ser librados de su error. Por eso les dice, por esta razón escribí especialmente el capítulo 10 al 13, para que tengan razón, para que vengan a un arrepentimiento, porque él quería lo mejor para la iglesia. Nunca usar sus dones para destrucción, sino para la edificación de la iglesia. Usaría estas habilidades por el bien de la verdad. La autoridad tiene un propósito edificante. Quiero que sepan que esa es la regla desde la historia. La autoridad debe de ser para edificar, debe de ser edificante. No se da simplemente por darse y para que lo tengas como poder y posición, hermano, sino más se da la autoridad por dar, sino más para que tenga alguien posición. Esto va a causar problemas y corrupciones. La autoridad es para ejercer
fines positivos. Es importante entender que cualquier autoridad dada por Dios es para edificar. La autoridad solo por tener autoridad se corrupte. Esto es porque tenemos padres, o porque si a los niños preguntan, ¿por qué tenemos padres? ¿Por qué tenemos? Por eso que Dios nos da padres, nos da pastores, nos da este tipo de estructura. Necesitamos hacer el bien y madurar. Versículos 11 al 13. Allí Pablo dice algo bien importante aquí, ya acabando este capítulo. Dice, por demás, hermanos, regocijáis, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Señor de amor y paz estará con ustedes. Salúdense unos a los otros con un beso santo. Todos los santos los saludan. Noten aquí que Pablo termina dándoles una lista que hacer. Dice, ¿sabes qué? Les voy a dar una lista antes de irme. Les voy a hacer una lista. En inglés se dice una to-do list, ¿verdad? Que ahí tengo una también yo en la hielera que me dio mi esposa. Baja las lucecitas de Navidad. Todavía no lo ha hecho, estamos en marzo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Todos tenemos esas listas en nuestra agenda, ¿verdad? Haz esto. Tienes que hacer esto. Y Pablo les deja una lista de qué hacer, una lista de que se necesita trabajar, una lista de trabajo. Y tenemos aquí 5 verbos y vemos estos 5 verbos aquí en la despedida de Pablo. Y comenzando en el versículo 11, dice, regocijarte, ser perfectos, ser restaurados, está diciendo. En otras palabras, quiere decir esto: examínate a ti mismo, que estás en la fe. Versículo 5, 2 sentidos en estar en la fe, hermanos, que hay en la Biblia. El primer sentido de estar en la fe es, estar en la fe quiere decir estás en Cristo, estás salvo, están hablando del Evangelio. Y el otro tipo de estar en la fe, estás hablando, estás en la fe, estás caminando en la luz, estás caminando en el Espíritu de la verdad, estás caminando en el Espíritu de Dios. Tu vida cristiana, ¿cómo andas caminando? 2 fes. Y aquí les está diciendo que ya te examinaste, ¿verdad? Y esperó él positivamente que se examinaron y que vieron errores, y ahora dice, ponte a trabajar en esos errores. Y ahora como iglesia ya se examinaron, ya vieron lo que falta, pónganse a trabajar en esas cosas. ¿De qué sirve examinarte? Si estás en la fe, ok, estoy en la fe, estoy en Cristo, pero espérate, ahí no cabe. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás caminando tu vida? Tienes que examinarte. Yo tengo que examinarme porque hay unas veces que estoy caminando horriblemente. Y gracias a Dios que tengo hermanos en Cristo, tengo gente que, más que mi esposa, que trabaja como doble del Espíritu Santo, pero que me vienen y me dicen, oye, brother, eso es amor. Yo no lo veo como algo malo, eso es amor, hermanos. Y podemos venir y examinarnos y hacer algo. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué quieres saber y examinarte una corporación que viene y piden un examen de cómo pueden ser nomás para darle examen, le hace el papel y no hace nada para hacer los ajustes, hermanos? Pablo dice, mira, mejora tu caminar cristiano, esfuérzate por alcanzar madurez. También tenemos que hacer nuestra parte en la obra de santificación a Dios y esforzarnos y orar que haya una santificación continua en nuestras vidas, hermanos. Segundo, dice, el 11 dice, consolarse o ser confortados. Anímense, en la esperanza hay esperanza, hay algo bueno. Está diciendo, mira, no está todo negativo en la iglesia de Corintios, hay cosas buenas. No anden con una nube oscura. Escuchen las exhortaciones de mis cartas, levántense, manos a la obra. Esa es la segunda cosa que les está diciendo. La tercera cosa en la lista es de cosas por hacer, es tener ideas unidas o ser del mismo ser, del mismo pensar. Pablo está diciendo que seamos unánimes, ser de un mismo sentir. Esto no está hablando de que no puedes tener tus pensamientos únicos y tu manera de ser única, porque eso fuera muy aburrido, hermanos.
No está hablando que todos nos vistemos iguales y que seamos así, que hagamos eso. Lo que está hablando es de que seamos unidos en Cristo Jesús, que tengamos una comprensión verdadera de la cristianidad y de las doctrinas cristianas. Todos debemos de entender el mismo evangelio para estar en la misma página y movernos como el cuerpo de Cristo. La cuarta, versículo 11 dice, vivid en paz. Debes haber armonía y conveniencia entre los creyentes. Comunidad, armonía, que se lleven. Si tenemos una misma opinión y madurez cada vez más nuestra fe, entonces vamos a crecer en eso, entonces esto va a ser natural. Nos vamos a querer y estar juntos en armonía, aunque haya diferentes personalidades. Va a haber diferentes caracteres, va a haber diferentes, pero lo que nos une es Cristo. No te une tu color de piel, de dónde vienes, qué educación tienes, cuánto dinero tienes, que te une Cristo. Es una familia diferente. ¿Quieres un club de ricos? Allá vete a este. ¿Quieres un club de Harleys ahí, de motos? Ahí vete. ¿Quieres un club de tejer? Vete para allá a tejer. Esos son clubs. Pero la iglesia es unida por Cristo. Somos unidos por Cristo. Eso es la iglesia. Entonces, es lo que dice, debemos ser diligentes para mantener la paz. Pablo traía una maravillosa promesa tranquilizante después de su exhortación. Les da la promesa segura de que Dios estará con los creyentes. Esa es la paz de Dios, eso es de Dios, paz y amor. Y ese amor y paz puede traerla a Dios a ti. MacArthur dice, la maravillosa promesa que acompaña a la obediencia y a estas exhortaciones es una bendición divina para la presencia de Dios de amor y paz. Él es la fuente de ambas para sus hijos obedientes. Cuando una iglesia busca la plenitud espiritual, experimentará la presencia poderosa y enriquecedora de Dios. Por otro lado, las iglesias que no crecen en gozo y no se someten a la verdad y a la unidad se encontrarán sin este tipo de bendición. Por supuesto, no son solo las iglesias perfectas las que disfrutan de estas bendiciones de la presencia de Dios. No hay iglesias perfectas, porque todas están formadas por pecadores imperfectos. Pero aquellos que diligentemente buscan la plenitud, disfrutan de la rica recompensa de la presencia de Dios en amor y paz. Y finalmente, la quinta cosa en la lista. Versículos 12 al 13 que leí. Dice, un beso santo. Ese era un saludo corporal. Era puro y todavía vemos ese saludo en ciertas culturas, pero aquí hoy en día se parece más a un saludo de mano, ¿cómo se dice? Un abrazo, un saludo de mano amoroso, ¿verdad? Cuando das un saludazo amoroso, un abrazo, ¿verdad? Más que eso, ¿verdad? Pero aquí el punto es esto, el punto principal aquí es que el saludo fue una expresión sincera y genuina de amor cristiano y comunión en Cristo y no saludo hipócrita. Ahí está la cosa. Qué feo, hermanos. Imagínate, vienes para acá y ay, sí, no, hermano, hermana, ay, no, qué guapo te ves, qué guapa te, ay, no, sí, y ay, abrazo y todo, y toda la semana estabas criticándole, hablando mal de ellos, no orando por ellos, me caen mal. Luego vienes aquí y saludas así. Mejor no saludes. Y eso es lo que está hablando aquí Pablo, más de que cómo sea esa expresión, es un saludo genuino de que los quiero ver. No, hombre, quiero ir a la iglesia. No, está bien, nomás que no quiero ver a fulana. Hermanos, el mundo ya está así. Y cuando el mundo ve así a la iglesia, ¿qué crees que van a pensar? Mejor me quedo así como estoy. Son más hipócritas que nosotros. Y eso es lo que falta en las iglesias ahora, hermano. Tenemos muchas iglesias que cuando caen, dan el nombre de Cristo, manchan el nombre de Cristo, el nombre del cristianismo.
Porque falta santidad en las iglesias, falta la escritura, falta que lean esto, se concentran más en todo lo demás, menos en la palabra de Dios. Y manifestarla. Esa película se llama Mean Girls, no la vean, pero es una película de unas muchachillas en la escuela que, ay, eran muy feas una al otro, hipócritas. O muchachos que también se cortaban uno al otro y se echaban uno al otro. O sea, qué feo, hermanos. Y luego si no creces, te lo llevas de adulto y como adultos somos esos mismos hipócritas todavía. No maduraste, te quedaste como un bebito, un enano, con cabeza de hombre, pero tu cuerpito chiquito. O sea, no creces, no maduras. ¿Ya cuánto tienes en la iglesia? Qué vergüenza nos debe de dar que no podemos tener ese tipo de madurez que pasan en las iglesias. No se enojen conmigo, eso es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Eso. Yo nomás soy el mensajero tratando de exponer eso. Pero eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, hermanos. Y eso es lo que pasa en la iglesia ahora. Que cuando saludamos a alguien, tenemos gente nueva, si tenemos o nosotros, no importa si es gente nueva o es la persona que ha estado aquí en la iglesia más tiempo. Cuando saludas, debe ser genuino. Yo entre más y más vivo en esta vida caída, en este mundo caído, más me da gusto venir con santos. Ustedes son mis familia, ustedes son mis amigos. Ha criado a mis hijas aquí con ustedes, ha visto a sus hijos crecer. Son mi familia, hermanos. Nos debe dar gusto venir aquí y de extrañarnos verdaderamente, ¿verdad? Eso es algo importante que debemos de ver. Estar en la fe, caminar en santidad y semejanza de Cristo, unidos en Cristo, y eso nos dará la actitud correcta al saludarnos los unos a nosotros. No se les va a quemar la mano ahorita cuando acabemos y estemos saludando, ¿eh? Finalmente aquí viene la bendición de Pablo en el capítulo 14, aquí se acaba. La gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Esa es una bendición. Es una bendición o invocación de la que bendice o protege a Dios. Y esto lo hacemos cuando hacemos una inauguración, ¿verdad? Llevan a un sacerdote o un pastor para que oren y bendigan y protejan lo que sea que va a hacer. Aquí Pablo ya acabó, escribió lo que tuvo que decir y ahora bendice, le manda salud a la iglesia. Esta bendición es bien única porque tiene 3 elementos que reflejan a la persona de la Trinidad, a las personas de la Trinidad. Aquí vemos la Trinidad. Pablo menciona a los 3 miembros de la Trinidad. Cuando cualquiera de estos es digno de alabar. Cualquiera de estos, puedes orarle a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo. Vincent dice, el antiguo Vincent, el comentarista, dice la bendición más completa de los apóstoles paulinos, de las epístolas, paulinas. En la mayoría de las epístolas, la bendición se limitan a gracia y paz. En las epístolas pastorales se añade la misericordia, se agrega la misericordia. En las bendiciones finales, gracia uniforme. Entonces, vemos aquí, por eso pongo gracia y paz en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? No nomás gracia y paz en el Señor Jesucristo, porque estamos toda la semana, andamos en lo que andamos y la presencia de Dios está ahí, pero en veces nosotros no la sentimos y no la vemos. Dios está ahí, nomás que en veces no tenemos esa presencia que está ahí. Y eso es lo que está diciendo Pablo, gracia y paz. Cuando no estoy, que la presencia de Cristo esté ahí. ¿Verdad? Entonces es tan importante aquí que vemos esa grande, es fundamental. Aquí lo que dice Murray Harris comenta, Pablo fundamentalmente su llamado pastoral a la unidad de espíritu, y cuando te unes del espíritu rechazas la discordia. Cuando te unes en el espíritu ya no va a haber discordia. En la doctrina teológica de la Trinidad, la gracia de Cristo derrata el egoísmo. El amor de Dios hace huir a los celos.
y a la ira, mientras que la comunión creada por el Espíritu no deja lugar para clicas, para que se hagan campos diferentes, sino trae unión a Dios. Trae unión a Dios, eso es lo que Él quería. La gracia del Señor Jesucristo. Entonces nos da la segunda parte de la Trinidad, que es la primera Trinidad, que es Dios Padre. La primera persona. El amor de Dios es el amor que viene de Dios. Desea que puedan compartir y confiar en el amor perfecto de Dios. Dios ama y cuida a los pecadores. Nosotros somos pecadores, como tú y como yo. Pero hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Si has puesto tu fe en Cristo, has sido redimido en Cristo. Debemos estar agradecidos porque Dios demostró su amor, que aunque nosotros éramos pecadores, aún Cristo murió por nosotros. Hay que tener ese agradecimiento. Y por último, en la tercera persona, en la Trinidad, dice la comunidad del Espíritu Santo. Que tengas compañerismo con el Espíritu Santo, la comunidad del Espíritu Santo. Esta no es una comunión que nosotros podemos producir. Podemos estar aquí, vamos a que se sienta el ambiente bonito y todo. Qué padre. Pero está hablando de un espíritu verdadero del Espíritu Santo en nosotros. Y cuando vemos eso, vamos a ver una comunidad, hermanos. Vamos a ver una comunidad. Debemos estar agradecidos porque el Espíritu Santo está con nosotros, no nos has dejado. Estar en comunión siempre. Una comunión que produce el Espíritu Santo. Los corintios necesitaban esto, ya que había en la iglesia muchos graves pecados y divisiones. Y la verdad, hermanos, es que nosotros todos necesitamos esta comunión continua del Espíritu Santo. Necesitamos una comunión continua de Dios y una comunión continua con nuestros hermanos creyentes. Entonces, a fin, Efesios 4:3 es una oración que yo tengo en mi corazón, que la hace el apóstol Pablo. Y el mensaje aquí se acaba. Y digo, como dice Pablo, debemos ser diligentes para mantener la unidad del Espíritu en el ámbito de la paz. Gracia y paz. Gracia y paz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, tú no estás hablando en palabras así de un libro que está muerto, Señor, pero tu palabra está viva y nos pertenece a nosotros hoy en día. Y te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Pedimos unidad aquí para Loma Alta, Señor. Pedimos gracia y paz. Pedimos que haya amor, que sigamos creciendo, Señor, que los mensajes puedan movernos, Señor, que los estudios que tenemos que nos muevan, Señor, que el compañerismo que podemos compartir con el uno al otro nos muevan, Señor. Que no nos quedemos nomás ahí, Señor, pero que podamos crecer en obras, Señor, crecer en no ser nomás, como dice tu palabra, bienaventurado no es nomás el que oye, sino el que hace, que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y para hacer eso tenemos que negar a nosotros mismos, Señor. Negarnos, Señor. Y viene eso difícil, pero cuando nos enamoramos más de ti, Señor, es menos difícil. Y podemos ver más el amor que tenemos el uno al otro, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que siga moviendo nuestros corazones, Señor. Que la bendiga, Señor, a cada uno que escuchó tu palabra. Que lo que sea que agarraron de esto, Señor, que se lo lleven y que tú muevas sus corazones y sus mentes, Señor. Porque lo pedimos para tu honra y tu gloria. Amén.